No sé, es que yo puedo cargar presentaciones grandes, pero el whiteboard es una cosa que se demora siempre. Dice cargando. Ok, bueno. A ver si puedo. Dependiendo del tipo de sensor, yo creo que en este caso lo que tenemos es ese que tiene están sobre el piso, pero que entonces así mi avioncito o mi satélite, ¿cierto? Yo tengo un field of view así, con este ángulo, pero estoy moviendo una velocidad donde estoy captando fotos en esta dirección, ¿sí? Dirección azimut. Yo voy a pasar cierto tiempo encima de este píxel, dependiendo de qué tan grande es el píxel y cuál es la velocidad, básicamente. Entonces uno tiene que calcular cuánto tiempo demoro en tener este píxel en vista de mi cámara. No sé si eso soluciona el tema. Entonces, ese fue el tipo de cámara que fue en la pregunta, ¿cierto? Una, ¿cómo se llama? No sé si me lo mencioné, pero la idea es que ¿cuánto tiempo demoro sobre un píxel? Porque eso es el tiempo que estoy recibiendo información de ese píxel. Sí, y serio, lo que se pasa es que como en los libros sí se encuentra el dwell time, pero no estaba en la presentación como tal. No sé si eso resuelve la pregunta. Sí, gracias. Ok, listo. Entonces seguimos. Yo creo que ya está llegando más gente. Voy a compartir la presentación. Estamos en... Juan Pablo, ¿tienes pregunta? Sí, pero eso no va. Cuando dice 30 Perlines, esos 30 Perlines es una unidad, ¿cierto? Es decir, no son 60, sino 30. Es lo que quiero decir. Sí, line pair es una unidad. Entonces, es blanco y negro, eso es un par. Ya, gracias. Qué mal. Ok. Entonces, eso es muy raro. Yo estoy compartiendo, pero es como PowerPoint Live, es otra forma de compartir presentación. Y no sé, ¿ustedes pueden ver toda la presentación? O sea, toda en pantalla completa, ¿o cómo lo ven? Es súper raro. ¿Ustedes ven la presentación? Sí, pues se ve como chiquita. Ok, eso es lo que estoy viendo también y no sé, lo abrió de otra forma. Yo creo que lo que estaba buscando es compartir, porque hay algo que se llama PowerPoint Live, que no sabía que se podía hacer, y eso no es la forma que normalmente comparto y ni siquiera entiendo cómo funciona. Entonces déjame ponerlo grande. A ver si se puede compartir. ¿Cómo quito esa cosa? Ok, ahora sí ven totalmente en la pantalla. Sí, ya se ve todo. Ok, qué bien. Es que eso es... Yo como en modo presentación no puedo ver lo que ven ustedes, entonces sí. Ok, entonces estamos hablando un poco la última vez de qué podemos hacer con las imágenes multiespectrales para sacar información sobre firmas espectrales. Y repasando un poco, miramos el ejemplo de una planta. Okay. Déjame ponerlo en modo presentación. Yo tengo esas firmas por algo. Y recuerda que dependiendo de la longitud de onda, la escala de estructura que estamos mirando cambia. Y en onda corta estamos viendo cosas muy finas de la superficie, de la estructura interna, ¿sí? Como la forma de la que las celdas absorben cosas. Si miro a longitud más larga, yo estoy viendo en una estructura más gruesa, ¿sí? Digamos, el hecho de que una planta absorbe agua le da un pico de
de absorción en ciertas partes. Entonces, generalmente, el clorífilo causa esa firma espectral en la parte visible, donde uno ve reflectancia en verde y muy fuerte absorción por clorífilo en azul y rojo, ¿sí? Si miro a poco más grande escala, las celdas de la planta, recuerda que tienen como paredcitas y, digamos, pedacitos adentro de esos. Sí, no muy técnica al nivel biológico, pero la idea es que yo tengo estructuras por el núcleo de la celda, las paredes de la celda y las otras componentes ahí. Y esta estructura tiene una tendencia de absorber ciertas partes en el rango infrarrojo cercano, pero esa es la parte donde más refleja es en infrarrojo cercana. Luego, si voy más larga, la planta absorbe agua por los poros, que es una estructura más grande, entonces esa parte sí tiene picos de absorción. Y entonces, lo que pasa es que estamos viendo en cualquier firma diferentes aspectos de absorción de colores por un objeto a diferentes escalas, dependiendo de la longitud de onda. Entonces, eso, si uno lo traslada a minerales, la estructura cristalina va a tener diferentes tipos de absorción, pero la estructura química también va a tener componentes que tienden a absorber ciertos picos. Entonces, la composición del mineral y también la estructura cristalina, que puede ser con la misma composición, pero otra estructura, va a tener picos de absorción también a diferentes escalas. Entonces, eso aquí miramos la planta otra vez. Eso es una estructura de la hoja. ¿Okay? Si tengo clorofilas, yo como mencioné, hay dos picos de absorción invisible y luego más allá yo puedo ver absorción por toda la celda y luego más allá por los poros y eso. ¿Okay? Cualquier cambio en la salud de la planta puede ser reflejada en la firma. Y eso es la forma que hacemos estudios, por ejemplo, de densidad de las plantas, salud de las plantas, porque esa no tiene solamente picos, sino como pendientes en la firma, que nos dice si las propiedades estructurales de eso han cambiado. ¿Okay? Por ejemplo, si tengo algo que se llama red edge, si tengo mucho clorofila, yo tengo un cambio en donde hay esa transición entre rojo, que es bajo, y el infrarrojo, que es alto. Entonces, no simplemente es como sustraer esos dos niveles, sino ver dónde queda la transición. ¿Okay? Si hay un cambio, si aumenta, digamos, dónde ubica eso, es porque tengo más clorofilo. Si se baja, es porque yo estoy con poco clorofila. ¿Okay? Entonces uno estudia esos pendientes y el momento de dónde transiciona, y yo puedo ver, por ejemplo, que la salud o que la planta está seca o que la salud de las hojas disminuyó, entonces su característica reflectante es diferente. Esto lo hacen para mirar específicamente efectos climáticos o de salud de plantas. Pero hay otra cosa que se llama índices, que ya mencionamos. O sea, ya pasamos por la parte de matemática de bandas. Y entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Si yo tengo infrarrojo cercano menos rojo, eso debería ser bastante fuerte, o sea, una transición de muy fuerte absorción en rojo, que es por el clorofilo, y luego muy alta reflectancia más allá. Si ese radio disminuye, es porque el clorofilo no está absorbiendo tan bien. Entonces, si miro la diferencia, lo normalizo por la suma de la reflectancia total, si no estoy de pronto viendo fluctuaciones en la iluminación o ángulo de sol. O sea, la normalización me permite ver específicamente cómo ha cambiado esa diferencia característica de la planta. ¿Okay? Entonces, esa transición fuerte entre baja reflectancia en rojo y alta en infrarrojo me permite medir la salud de la planta. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Uno muy, muy sano, con mucho clorífilo, y entonces yo tengo una diferencia entre las dos reflectancias muy fuertes, y en otro disminuye, ¿y qué pasa? Dejo de absorber tanta roja,
Entonces, ¿qué va a ver? Más rojizo saliendo de esa planta y se ve como cafecito. ¿Sí? Estoy mezclando más colores en el visible que debería, y en lugar de tener una apariencia verde, hay como un cafecito, y uno puede ver como una planta que tiene mala salud, que se pone un poco café, y se muere, se pone, y ya la absorción de clorofila se para, y ya tengo otra firma espectral distinta. ¿Okay? Entonces, dame un segundo. Entonces, para las plantas es como más o menos fácil, dadas las propiedades de la misma planta. Cuando hablemos de minerales, puede volverse más complejo, porque uno tiene que distinguir entre diferentes picos de minerales que pueden tener propiedades ópticas parecidas, y eso es donde uno necesita hacer unos trucos más detalladitos. ¿Okay? Entonces yo puedo crear algo que se llama una imagen de radio de bandas, una imagen de índice, y crear otra imagen. Recuerden, son números digitales. Entonces, si hago una sustracción, una multiplicación o algo, tengo otra matriz de numeritos que luego asigno su blanco, su negro, su gris, y tengo otra imagen. Entonces, aquí mirando solo esa imagen de NDVI, la parte brillante debería ser vegetación sana, y la parte negra debería ser básicamente sin ninguna vegetación, y los otros tonos de pronto como vegetación medio muerto, de pronto como manchitas de vegetación, entre otras cosas, y uno puede ver muy fuertemente de una vez la vegetación. ¿Okay? Entonces, yo puedo colorear en rojo, sí, digamos, la parte de NDV, y yo puedo poner, no sé, con otras bandas, yo puedo tener hasta combinar diferentes índices en 3 colores, o yo puedo poner un índice y las otras bandas para destacar realmente los diferentes tipos de cosas. Entonces aquí, mirando África, se puede ver los cambios en los límites de desierto con el tiempo, utilizando solamente el NDVI. Porque obviamente en la parte donde las plantas están secadas, eso no significa que sea arena, ¿sí? O sea, uno tiene esas manchas de NDVI baja. Entonces, lo que voy a ver es que la parte de la Sahara parece completamente sin vegetación. Si uno va a ir al Ecuador, donde hay la parte más de selvática y eso, yo tengo un índice de vegetación bastante alta, pero uno puede ver, por ejemplo, aquí, que estamos como en una transición donde la vegetación no es tan sana. Me permite ver fluctuaciones estacionales. Entonces, mira dónde la latitud de las zonas de vegetación NDVI alta. ¿Okay? ¿Dónde queda el Ecuador en África? Ahí, Más o menos aquí, ¿cierto? sí, por el Congo. Sí. Poco, no sé si alcanza a ver. Sí, yo creo que sea como en la parte como más delgadita de África. Ok, vamos así. Entonces estamos en la zona tropical, pero ustedes saben que esa zona va así con el año. Digamos que mientras el sol tiene esa inclinación con respecto a la Tierra. Entonces lo que estoy viendo aquí es en abril, en el hemisferio sur, estoy como en invierno, y en diciembre, bueno, eso es como en diciembre, en el hemisferio sur estoy en verano, pero en el hemisferio norte estoy en invierno. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo es que una parte de vegetación que parece hacer eso. Y lo que pasa es que en las zonas del Ecuador casi siempre está lloviendo por épocas todo el año, y la temperatura no cambia en el año mucho, pero en la parte de arriba y la parte de abajo alterna tener buena salud de vegetación según si es como tiempo de lluvias o tiempo no de lluvias.
¿okay? Ustedes si quieren hacer estudios de cambios en la salud de vegetación o por cambios climáticos o por interferencias humanas, uno siempre tiene que tener en cuenta la estacionalidad. Un ejemplo sencillo, en mi país, por ejemplo, los árboles deciduos tienen las hojas que se mueren en octubre y se caen, y luego empiezan a volver en abril. Si yo tomo una imagen satelital de un bosque allá, parece muerto, pero es un efecto estacional. Entonces, si ustedes van a hacer un estudio que dura muchos años, toca tener en cuenta que yo quiero ver cambios con los años y no cambios con los meses, que es muy distinto. Entonces, es algo importante cuando ustedes hacen lo que se llama estudios multitemporales. Okay. Ya hablamos un poco de Principal Component Analysis. Podemos hacer un ejemplo, pero lo que prefiero empezar con lo conceptual. ¿Okay? Recuerde que una imagen en las bandas visibles, todos parecen más o menos como la misma imagen con unas diferencias. Hay mucha correlación. ¿Okay? Y la primera cosa que está correlacionada en todas las bandas visibles van a ser las sombras. Entonces, hay alta reflectancia en ese lado de la montaña en todos los colores y baja en la sombra en todos los colores. Ese dato no me sirve si estoy estudiando realmente firmas espectrales y clasificaciones. Entonces, yo lo que puedo hacer es sacar imágenes que representan las diferencias entre píxel y píxel más fuertes para entender la diferencia más fuerte en las firmas espectrales y no tener ruido que tiene que ver con cosas que afectan todo, sombras y eso. ¿Okay? Entonces, estoy quitando la redundancia de mi dato y yo quiero ver. ¿Y cómo se hace? Aquí, conceptualmente, lo que vamos a hacer es decir, esos scatter plots, lo que recomiendo, lo que representan es que yo tengo un eje que es número digital, que recuerde que va de 0 a 255. Eso es un valor que va de negro a blanco, sí, básicamente. Es en banda 5, entonces si tengo todos los píxeles de mi cosa, yo puedo tener un punto donde bueno, básicamente ese punto entonces tiene en mi banda 5, este píxel tiene un valor de, no sé, 130 aquí. ¿Sí? Entonces ponemos este punto. ¿Qué significa esto? Yo tengo un píxel que en banda 5 tiene 130, número digital, pero en banda 7 tiene 40. Okay. Lo que veo aquí es una tendencia donde más o menos si aumento la reflectancia en banda 5, también estoy aumentando la reflectancia en banda 7 y eso me da por pensar que hay un efecto que causa esa correlación fuerte entre banda 5 y banda 7 que puede ser simplemente el hecho de que el ángulo del sol hace más brillante el mismo píxel en banda 5 y banda 7, pero no me da información espectral. Entonces, lo que quiero es hacer como una nueva imagen, banda nuevo. ¿Okay? ¿Qué hago? Yo hago una combinación lineal entre los números de esa banda y los números en esta banda para crear una imagen donde mis valores van de 0 a 255 y saco una imagen ahora con mis nuevos valores de mis píxeles. Es básicamente un cambio de coordenadas que ya han hecho en matemática, donde en lugar de tener mi punto de dato que tiene un XY, ¿sí? Que es número digital en banda 5, número digital en banda 7. Eso es mi punto. Yo estoy representando espacialmente, pero básicamente eso es el número digital del mismo píxel para banda 5 y 7 y lo pongo en un punto en esa gráfica. Pero si hago una rotación de mi eje, recuerde que ese mismo punto o mismo vector se puede representar en ese nuevo sistema de coordenadas y ahora en lugar de tener como el punto aquí, yo voy a hacer un coordenadas y de pronto el punto queda, no sé, en ese nuevo coordenadas así, 0 en banda 9, 1 y algo en banda 9,
1, 2, ¿ok? Entonces, la idea es básicamente un cambio de variables. En lugar de XY, hago una rotación y ahora tengo como X', Y', donde yo tengo ahora, puedo expresar el mismo punto con sus nuevos ejes de coordenadas, XY nuevos, y crear, entonces, una serie de bandas de imágenes diferentes, nuevas. Esas son combinaciones lineales, entonces todavía es un aritmético entre bandas, solo que es un poco más complejo porque yo lo que voy a tener es una suma de diferentes ponderaciones de los valores de todas las bandas, ¿sí? Por ejemplo, ese componente principal, que digo, banda nueva 1, el valor en un píxel particular va a ser una suma ponderada de número digital en banda 5 más banda 7. Entonces, digamos, puede ser el número digital de banda 1 más 2 veces el número en banda 7 para producir el número digital que tengo en la banda de componente principal 1. ¿Okay? Entonces, cualquier píxel en esta nueva imagen, el valor del píxel es una suma ponderada de todas las bandas originales en ese píxel. Entonces, eso que me permite hacer es destacar cosas que realmente varían entre bandas y no tener que intentar interpretar cosas que son muy parecidas por toda esa el dato correlacionado que aparecen en todos. Entonces, como eliminar todo el ruido, las cosas redundantes, y así, eliminar las redundancias, primero puedo tener la información más compacto y votar mucho. Puedo votar hasta como los últimos 2, 3 imágenes, que son básicamente ruido, y tener toda la variabilidad de mi dato en como 3 componentes, en lugar de 7 bandas. ¿Okay? Entonces, en cualquier par de bandas, yo puedo sacar esos scatter plots y ver qué tan correlacionados están. En 3D es un poco más complejo porque tengo, digamos, banda 1, X, banda 2, Y y banda 3 en Z. Voy a tener un scatter plot en 3D y lo que voy a definir mis ejes principales, de componentes principales, donde en el eje de variación más amplia pongo componente principal 1. ¿Okay? Si miramos atrás, ese eje sale porque la variabilidad en ese eje es al máximo. Mientras si veo en banda 1, la variabilidad es un poco menor y la variabilidad en banda 7 es un poco menor que en este eje que es la hipotenusa, donde yo tengo ahora sí más rango en valores. Yo puedo hacerlo en 3D, donde tengo un scatter plot que donde sale una correlacionalidad así fuerte en esta parte y tomar esto como mi eje de componente principal 1. ¿Cuál va a ser principal componente? 2 tiene que ser ortogonal y voy a escoger el eje segundo más gruesa y el 3 el eje tercera más gruesa. En algún momento, si sigo aumentando en mis dimensiones, voy a tener casi 0 variabilidad en el último eje. ¿Y eso qué implica? Tengo una imagen gris sin ninguna información que contiene básicamente el ruido. ¿Okay? Entonces, esa es la idea. Es un poco para visualizarlo en 7 dimensiones. No es fácil, pero si lo piensan en 3, donde yo tengo... Bueno, lo visualizamos como un... No hay nada que tiene una forma... Bueno, lo podemos visualizar como ese lápiz. Obviamente, si yo tengo X, Y y Z y veo esos scatter plot de valores digitales, la dirección de máximo contraste es según la longitud de mi scatter plot, que es mi lápiz. Entonces, yo voy a alinear mi componente principal 1, mi eje X nuevo, según esa dirección. ¿Y qué pasa? Tiene más variabilidad en este nuevo que en X original, el Y original y el Z original. El segundo yo voy a tomar en esta dimensión el grueso de mi lápiz, asumiendo que fuera un poco más grueso en esta dirección. Y el tercero, la dimensión más delgada.
yo voy a tener pequeña variación aquí, más aquí y máximo aquí. Entonces los componentes principales van a ver como mucho contraste, un poco menor, y los últimos van a ser grises y los boto. ¿Okay? Ustedes en Python pueden sacar básicamente un análisis de componentes principales. Funcionan igual que en cualquier análisis de datos multivariados, donde yo estoy buscando correlaciones entre las diferentes variables. Yo puedo hacer ese tipo de análisis. Yo creo que en Python, de hecho, hay una función como ya hecha de componentes principales. Prefiero que entiendan un poco el mecanismo, y el mecanismo es un cambio de coordenadas. No sé si recuerdan en álgebra cuando tenía que hacer eso. Yo tengo ejes X, Y, Z, y ahora quiero expresar todos mis vectores en X', Y' y Z', y los componentes que va a tener van a ser distintos. Yo puedo rotar el sistema de coordenadas para tener componentes en términos de esas nuevas coordenadas. Tengo que buscar dónde quiero poner el X, depende de la varianza de mis datos. Entonces, el eje nuevo tiene que tener el máximo de la varianza de mis datos. Entonces, yo voy a hacer una matriz de correlación entre mis píxeles, banda 1 y banda 2, y banda 3 y banda 4, y busco el máximo de correlación entre todos. Okay. Entonces aquí yo tengo eje número 1, yo busco la línea que más varianza da en mis dos. De hecho, lo que pasa es que tengo 7 bandas, me toca buscar un eje en 7 dimensiones realmente, donde la dirección corresponde al máximo de varianza entre todos los píxeles en las 7 bandas. Eso no sé cómo pensarlo mentalmente, pero si lo representamos en 2D es así. Yo busco la dirección de máxima varianza. El segundo tiene que ser ortogonal. Mis sistemas de coordenadas tienen que ser ortogonales. Segundo más es como el más grueso, entonces el tercero puede salir de la página y de pronto es menos ancho, hasta el punto donde básicamente tengo casi cero variancia entre píxel y píxel y mi imagen. Okay. ¿Qué significa eso? La variabilidad en reflectancia en mi imagen, yo puedo captar 79% de las diferencias entre píxeles en solo una imagen. El segundo disminuyó radicalmente. En el tercero todavía hay información, pero menos. Y prácticamente imágenes 4 y 7 no tienen información. Mira, una variancia de 0.1%, yo no ni detecto con los ojos. Yo no voy a ver nada más que algo gris. Entonces, básicamente todos los datos ahora que tenía en 7 bandas, los tengo en 3. ¿Sí? Entonces, ustedes, no sé si en el lab van a aplicar eso, pero es un ejercicio interesante. ¿Okay? Yo no voy a incluir nada más, o sea, los últimos 3 bandas los voto, que no tienen información. Y la idea es entonces ahora analizar los primeros componentes principales. Yo puedo hasta hacer un despliegue en color. ¿Y qué espero ver? Quiero ver, digamos, si pongo en R, banda 1, principal componente 1 y G, número 2 y B, número 3, yo puedo ver más fuertemente entre color y color la diferencia en propiedades espectrales de los objetos. La carrera, por ejemplo, se resalta con sus vecinos. Los cultivos resalta por tipos. Si yo tengo como, no sé, suelo aquí y maíz allá y bosque allá, son muy destacadas. Y no tengo sombras y ruidos por como diferentes en albedos, por el sol con digamos, el ángulo de incidencia del sol que puede cambiar la brillancia total de los objetos. Todo eso desaparece y lo que estoy viendo ahora es puramente los contrastes espectrales en mis objetos. Yo sé que lo que sale aquí es menos intuitivo, porque no puedo decir como, bueno, todo es que es verde, es plantas, no. Es un poco más complicado porque yo puedo destacar diferentes vegetaciones más fuertemente. Pero esa es la idea, de tener contrastes fuertes.
Y si veo solamente el componente principal 1, la varianza es más, es el máximo. Entonces las imágenes tienden a ser muy, muy, muy fuertemente blanco y negro y todos los grises. Si voy al segundo es como más disminuido. Si yo hago en lugar de 1, 2, 3, 4, ya ves que es menos aguda la diferenciación que aquí. Hay como más similitud entre las cosas, y si pongo más, bueno, no lo veo aquí. No los desplegué con todos, pero la interpretación es lo siguiente. Si yo tengo sombras y partes brillantes que están correlacionados con todo, en todas las bandas, al reorientar mi banda así, yo lo que veo es la diferencia en píxeles y ya no veo la similitud. Entonces yo no voy a ver zonas de sombra y zonas de brillante. Yo he quitado todo eso y lo que veo es realmente más fuertemente las diferentes diferencias espectrales. La varianza, o sea, la segunda componente principal, lo que puedo ver es diferencias en reflectancia total, digamos albedo. Si yo tengo algo como mate y otra cosa brillante, se destacan mucho en componente 2, ¿sí? Entonces yo estoy captando diferencias en reflectancia total de los objetos y reflectancias por diferentes colores, eliminando las cosas correlacionadas con como sombras. ¿Okay? Y eso me permite destacar objetos. Por último, voy a hablar un poco más detalle de aplicaciones en minerales, porque mineralogía, porque para esto se utilizan primero muchos de los componentes principales para eliminar. Sabes que ustedes en las rocas, como hay muchas sombras y grietas y eso que pueden distraer al momento de mirar la firma espectral o la reflectancia, si elimino eso, yo puedo ver realmente diferencias espectrales entre roca y roca que me destaca diferentes litologías, ¿sí? Y no me distraigo como si eso está en sombra, si eso como es un poco orientado a otro lado del sol comparado con eso. Pero lo que yo creo que es más intuitivo y se utiliza mucho, mucho en estudios mineralógicos del espacio es el concepto de radio de bandas. Entonces, quiero hacer un ejercicio. Aquí son dos, yo tengo un cuarzo aquí, ¿sí? Con unos piquitos. Si yo veo la zona visible, bueno, está punto 7 más o menos. ¿Qué esperan ver en un cuarzo visualmente? Bueno, de pronto es como un cuarzo más rosada, no sé. Pero, digamos, el color visible no es nada especial, y si lo comparo con montmorillonite, eso de pronto tiene un color un poco distinto al cuarzo, pero no, si comparo eso, no me da un factor que distingue muy bien entre esos dos minerales desde el espacio, en el visible. Pero mira esas características aquí de absorción tan fuerte en infrarrojo y infrarrojo lejano comparado con el cuarzo. Si yo pongo un color natural, no veo nada. Si pongo de pronto una combinación de bandas, no sé, más de onda larga, yo puedo jugar un poco con, no sé, escojo la banda aquí, donde el montmorillonite va a tener baja reflectancia y otro donde hay alta. Si simplemente compara esas dos bandas, el cuarzo lo que va a tener es valores más parejas entre estas dos bandas, y eso va a tener valores más destacadas en los dos. Entonces yo puedo ver de pronto resaltando el primero en una banda y no el otro, entonces se sale como un color. Más efectivo aún, porque a veces uno está buscando manchas de verde, pero también está una planta verde, entonces sí, no es único. Yo puedo tener otras cosas que están escurito en banda 3, que no son solamente ese mineral, y voy a confundirlo con otras cosas con baja reflectancia en esa banda. Entonces, yo puedo deliberadamente mirar esas dos firmas y construir una nueva imagen que construye
un rayo de las dos imágenes. Entonces, imagínense lo siguiente. Digamos, yo no sé, yo no tengo las bandas exactamente y están con un poco de ancho, entonces no es así de sencillo, pero miramos una forma suponemos una banda como aquí. Okay. Y otra, entonces, eso corresponde a una reflectancia en esta banda de cuarzo a 0.6 y en montmorillonite de 0.4, ¿sí? En la misma banda. Entonces, obviamente, en esa imagen, lo que voy a ver es el cuarzo un poco más clarita que el otro. Pero hay como tantos objetos que no hay nada único allí y no hay nada que me destaque esos dos minerales conclusivamente. Pero lo que puedo hacer es, bueno, no solamente una banda, sino voy a poner otro. Este ejemplo, por ejemplo, no sé, tomo otro. Al inicio de infrarrojo cercano. Esto es a 0.7 aquí. Entonces aquí tengo 0.5 donde hay cuarzo en esta banda y 0.7 donde hay montmorillonite en esa banda. Si hago un compuesto de color, de pronto se destaca un poco, pero ahora voy a crear la siguiente cosa. Una imagen, lo voy a llamar RB, que es los valores de píxeles en banda. Vamos, yo no sé qué banda es eso. Vamos a ponerlo banda 5 y banda 2, 3, 4. No sé, banda 5, banda 4. Entonces, ¿qué hago? Yo pongo el radio de banda 5 sobre banda 4. Calculo una imagen donde los valores de los píxeles es en píxel 1, el valor de banda 5 sobre banda 4 para píxel 1. Y armo todos los píxeles así como ese radio. ¿Y qué voy a ver? Con donde hay cuarzo, mi nueva imagen va a tener un valor grande donde el radio es, digamos, más de 1, ¿sí? Yo voy a tener 5, más o menos 0.6 sobre 0.45. Saco un número digital que es mayor a 1, pero aquí hago la reflectancia de banda 5 sobre banda 4 y es casi 0.5. Entonces, donde hay cuarzo, voy a tener un valor digital mayor a 1 y donde hay montmorillonite, un valor menos de 1. Yo sé que tomando radios yo voy a tener valores pequeños en todos lados, entonces de pronto sale todo gris, porque, en fin, estoy dividiendo y probablemente voy a tener valores entre 0 y 5 y no 0 a 255. Pero yo puedo expandirlo. Yo multiplico todos los números digitales por 10. Igual, entonces puedo tener una imagen con contraste que va de 0 a 255, pero lo que va a pasar es que cualquier píxel que tenía un valor más de 1 se expande mucho y el que tenía valores menores de 1 y eso se expande un poquito. Entonces voy a tener un contraste fuerte entre donde hay píxeles con montmorillonite y donde hay píxeles con cuarzo. Entonces voy a tener un contraste entre blanco y negro de esos dos minerales. Entonces el juego es un poco escoger rayos de bandas que exageran el valor para un mineral y que hacen lo opuesto del otro, o sea, tener un rayo menos de 1 para uno y más de 1 para el otro, cosa que cuando lo expando yo voy a tener uno en blanco y uno en casi negro. Entonces, esa es la idea. Lo que queremos hacer ahora es como mirar unos ejemplos. Ustedes pueden ver esos papers y de hecho si les interesa este tema, es un posible, digamos, proyecto de presentación que pueden hacer, un estudio de cómo se hace mineralogía y las técnicas que se utilizan para distinguir o hacer exploración minera o hacer mapeo geológico de diferentes tipos de rocas utilizando imágenes ópticas. Eso es un posible proyecto. ¿Okay? Esto es simplemente un combo de colores. Eso es un color falso con bandas 7, 4 y 2. Y mire cómo estamos en el desierto, ¿sí? O sea, la parte que tiene vegetación es el Nilo. Tenemos un río, vegetación, ¿ok?
En infrarrojo, recuerde que esa banda 4 es donde la vegetación se destaca tanto. Entonces, si asigno a banda 4 el color verde, yo debería ver toda la vegetación muy, muy verde. Pero si veo los otros colores, yo tengo distinciones dentro del mismo desierto de composiciones diferentes entre rocas y arenas, lo que estoy viendo con fino detalle. ¿Y por qué? Porque estoy aprovechando diferencias en picos de absorción, en longitudes de banda muy larga, en infrarrojo, en banda 7, y el azul o verde, que destaca más los minerales. ¿Okay? Entonces pueden ver eso. Pero más fuerte aún es hacer los rayos de bandas. Y mire cómo se hace, explota la diferencia. Entonces yo tengo un color, banda compuesto de color, pero en lugar de utilizar puras bandas, estoy utilizando rayos de bandas. Entonces, yo asigno rojo a la banda 5/3, verde a banda 5/banda 1 y azul para 5/7. ¿Qué implica eso? Los objetos azules tienen un fuerte contraste entre banda 7 y banda 5, que se destaca por un radio positivo, o sea, 5/7 positivo, que va a dar un valor azul que domina. Entonces, por ejemplo, estas áreas donde el valor de azul es muy fuerte. Banda 5/banda 3 es como otro infrarrojo largo sobre rojo. Este sobre azul. Entonces, yo lo que puedo ver es básicamente en minerales donde hay, por ejemplo, un fuerte contraste entre banda 5 y banda 1, o sea, una pendiente positiva así, se va a ver brillante en color verde. Pero los minerales como serpentinite y eso van a tener muy oscuro esa parte verde, pero de pronto en banda 5/3 es un poco fuerte. Banda 7/5 va a ser un poco más fuerte, entonces de pronto el serpentinite parece más azul. ¿Okay? Entonces estoy destacando diferentes minerales, aprovechando el efecto como multiplicativa que tengo aquí de las diferencias en los fenómenos espectrales. ¿Okay? Aquí otra imagen donde yo tengo otra serie de bandas, 7/5, 5/4, 3/1. Y puedo ver, en lugar de una cosa de tonos de gris y verde y azul que veo en un color natural, morado, verde, amarillo, y yo sé que cada uno es por la pendiente que tengo mi firma digital en los diferentes minerales. Es como chévere. Entonces eso también es el mismo paper donde hicieron ese estudio del desierto cerca del Nilo. Y aquí Afganistán, porque estamos aquí en las montañas. Eso es simplemente una combinación de bandas como RGB en 742, donde uno puede ver lineaciones y uno puede ver como vegetación y no vegetación y arena, roca de arena y vegetación muy bien, pero mineralización no tanto. Pero entonces si hago rayos de banda, eso es donde tengo dentro de la misma zona que aquí parece como, bueno, la parte de rocas. Si miro dentro de la parte de rocas y hago rayos de bandas, yo puedo ver muy fuerte contrastes entre colores que me dice diferencias en mineralogías. ¿Okay? Entonces, mira, si quieren, les interesa ese tema, miren estos papers que puse aquí. Uno es como de Asia, en la parte de Himalayas, y otra parte en África. Para hacer ese tipo de estudio, obviamente las rocas tienen que ser expuestas. Y eso en Colombia saben que es difícil en la jungla, pero yo puedo hacerlo en la Guajira, por ejemplo, en el desierto de Tatacoa. Y sería un proyecto interesante utilizar rayos de bandas para distinguir litologías o digamos, grupos de minerales. ¿Sí? Entonces, para los que están interesados en eso, eso es una posibilidad para el proyecto del curso. Yo lo que hago en el siguiente paso es, basado en eso, hago un análisis donde yo defino bordes de diferentes tipos de roca, ¿sí? Entonces, yo puedo ver destacadas rocas metamórficas,
Y hasta clasificar un poco como aquí hay gabros, ¿sí? Y uno puede hacer casi que un mapa geológico con solo esos mapas de radio de bandas. ¿Okay? Ok, ¿dudas? ¿Preguntas? El tema de geología estructural también se puede, pero no tanto con, bueno, lineamientos, de hecho aquí se ven también destacadas, no, por ejemplo aquí como yo tengo una combinación de bandas, pero no radios de bandas, sino bandas puras, yo no veo mucho en términos estructurales aquí, de pronto le ensuro un poco, pero si miran la parte oscura no veo mucho, si veo aquí, yo puedo hasta sacar lineamientos. Y hay algoritmos para ver direcciones de lineamientos y hacer un análisis estructural de dónde van las direcciones principales de compresión o extensión, o sea, básicamente los planos principales en las estructuras. Entonces, hay mucho que uno puede hacer con ese tipo de análisis, ¿listo? Entonces, yo creo que aquí tenemos, sí. Esos son imágenes de radio de bandas y como veo, es que parece alien, ¿sí? Parece otro planeta, pero como no es nada parecido a lo que tenemos con nuestros ojos en distinguir objetos, no tiene que ver con el color natural de nada, sino con esos radios de bandas que aumenta en un radio de banda un mineral, disminuye el efecto de otro mineral y así puedo destacar un mineral de otro. Otra fuente de datos, porque ya lo mencioné aquí, el Aster es un satélite, pero es más, tiene más bandas, es más como hiperespectral, que yo tengo los 7 bandas, sino mucho más. Bueno, y lo bueno de Aster entonces es mejor para identificar mineralogías porque el muestreo es más fino. Entonces, por ejemplo, aquí tengo banda 5 en Landsat y banda 7 en Landsat, pero es como ancho. Entonces, aquí estoy comiendo todos los picos aquí en una sola banda, entonces no se distingue nada de esos picos. Pero mira Aster. Aster puede seleccionar este pico, este pico, este pico y este pico y el 9 a este pico. Y yo puedo ver muy finamente esos picos de absorción con la Aster. O sea, yo cuando tengo un band de Landsat, caben ahí como 5 bandas de Aster y así puedo ver muy fuertemente las diferencias. ¿Okay? Entonces, el mejor satélite para hacer ese tipo de estudio que se puede conseguir gratuitamente sería Aster. Entonces, piénsenlo porque con Landsat hay una limitación en las ondas largas que no me permite ver picos de absorción que para muchas rocas y minerales son principalmente en onda larga. ¿Y por qué son onda larga? Porque yo tengo estructuras cristalinas repetidas. Entonces, en las ondas largas, esos son los que se atrapan por las estructuras, las cristales. Mientras recuerde que en las ondas cortas y visibles estoy a nivel como atómica o molecular, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la planta veo como clorífila, pero entre más grande estoy viendo, o más escala gruesas que estoy viendo, más interesante las diferencias en onda larga. ¿Okay? Por eso hay diferencias fuertes según no solamente composición, sino estructura cristalina, que es más al lado de onda larga. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas sobre esa parte? Ok. Yo creo que podemos adelantar un poco. Yo lo que quería destacar es que todo ese análisis óptica tiene que ver con estructuras de objetos. Si yo voy a ver a ondas más largas como es el radar, ya no estoy viendo la estructura del objeto o su forma cristalina y sus moléculas, sino su rugosidad y como lo que mencioné, que un bosque, la onda muy larga va a distinguir estructuras de palos y hojas, pero si estoy viendo hojas, estoy viendo estructuras de celdas y clorofila. ¿Okay? Entonces, la escala a la cual los objetos se destacan mejor son las bandas que uno interesa. En el caso de minerales, en la zona visible, realmente no son gran cosa. O sea, si yo veo las firmas espectrales de minerales en rango visible, son casi que todos iguales.
Pero a onda larga, eso es cuando la cosa se vuelve muy interesante, porque la estructura cristalina atrapa una longitud de onda donde se reflexiona, por ejemplo, internamente, y un poco más larga se reflexiona por completo, y así esas fuertes diferencias minerales yo puedo sacar. Okay. Bueno, vamos a empezar ahora a mirar temas. Ustedes, yo creo que en lunes entonces van a empezar a tener laboratorios en donde ven la interpretación o el procesamiento. Entonces, tener esas cosas en cuenta es para saber por dónde van, porque si no, es mucha información y están procesando cosas sin saber por qué. Y entonces, antes de salir de sensores ópticas, quería saber si en cualquier parte de la parte de imágenes ópticas tienen dudas. Incluyó muchas cosas, incluyó fotogrametría, las propias ópticas y como definiciones de tipos de reflectancia y por qué lo causa, ¿sí? Efectos de la atmósfera que interfiere, los tipos de sensores y cómo funcionan mecánicamente, como para ver IFOV y dwell time y todo eso. Y ahora la imagen misma que se puede sacar con procesamiento. Sí, son muchos temas. Pero todo lo que hemos visto ahora se puede aplicar de cierta forma a cualquier tipo de sensor, porque si yo veo, por ejemplo, sensores térmicos, lo que estoy haciendo es el mismo tipo de análisis, pero en lugar de reflectancia, estoy mirando el espectro de emisiones de los objetos. Y eso a veces es muy, muy, muy distinto a su perfil de reflectancia. ¿Sí? La firma espectral de reflectancia me dice que está reflejando, pero si el objeto por su temperatura está emitiendo, puede emitir más en ciertas bandas que otros. Lo que pasa es que una imagen termal del mismo objeto se va a ver muy diferente que una imagen visible de lo mismo, porque la emisión, el espectro de emisión es diferente al espectro de reflectancia. Pero recuerde que el concepto siempre va a estar igual. Y cuando lleguemos al radar, es lo mismo. Lo que pasa es que el objeto como tal y sus finos detalles no se ven, pero si tengo un bosque comparado con una playa de arena o una montaña rocosa, yo voy a ver características de esa superficie que me permite identificarlo por básicamente sus rebotes que tengo que mandar. ¿Okay? Entonces, los conceptos ópticas y de luz ya lo vieron. Lo que toca ahora es cambiar un poco de dirección y decir, bueno, aparte de las diferencias estructurales de los objetos que me permite saber qué van a reflejar, ahora quiero saber qué va a emitir un objeto por sus propiedades térmicas. ¿Okay? Y eso, entonces voy a compartir. ¿Dónde le tengo un? Se me desapareció. Bueno, empezamos con un ejercicio. Sí. Ustedes van a almorzar en el desierto, están en el campo y ven una zona en donde hay rocas para sentarse. ¿En qué roca se van a sentar? Una roca como oscurita, ¿sí? Como basáltica y oscura, o una roca clarita. ¿Dónde se van a querer sentarse? Dime, Juan Pablo. En una clarita porque la oscura debe estar calientísima. Okay. ¿Todos de acuerdo? ¿Han tenido esa experiencia a primera mano? Okay. Sí, eso también pasa con el pelo. Ok. ¿El pelo? ¿Cómo así? Explícame. Sí, la gente de pelo oscuro se le calienta más. Ok. Chévere. Entonces, ¿eso por qué es? ¿Qué exactamente es la razón para eso? Se derrite. Ok, sí. Julián, eso es muy interesante, lo de que las carreteras se derriten. En las zonas de tierra muy caliente, de hecho, lo tienen que modificar un poco el componente de asfalto
Y este año, no sé si ustedes vieron en la noticia, la ola de calor que pasó en Norteamérica, y de hecho en Vancouver, donde vive mi mamá, ellos llegaron a temperaturas de casi 40 grados. Y es una ciudad donde normalmente no va más allá de 25. Fue muy dramático. De hecho, hay gente que se murió. Pero algo muy raro pasó en la parte más sur, donde llegó a como casi 50 en Texas y eso. Es que sí, se fundió el asfalto y se puede pegar los pies al asfalto. Y uno cuando maneja un carro, se hunde el asfalto y uno sale con básicamente valles en la carretera. Entonces, eso es lo que dicen Sergio y Lady. El negro absorbe la luz. Eso es lo fundamental. Y hay un concepto de que de pronto ya lo vieron en Física 2 o no sé cuándo, de pronto en Geoquímica. Los objetos negros, ¿por qué son negros? O sea, yo tengo eso. Para capturar es muy negro. Tiene una superficie lisa, entonces tiene algo de reflectancia especular. Pero digamos, su firma espectral es que básicamente tiene reflectancia de cero casi en todos los colores. ¿Cierto? Absorbe todo, entonces lo que vemos de la luz reflejada es casi cero, y se absorbe todo, ¿qué le va a pasar? Absorbe luz, ¿y qué pasa con esa luz absorbida por las moléculas de mi objeto? Aumenta la temperatura. ¿Okay? Entonces, ese es el concepto que me dice que va a ser un objeto en sensores térmicos infrarrojos, porque los objetos que calientan mucho porque la temperatura ambiente es muy alta o porque absorben el sol. Recuerde que yo puedo transmitir energía o por conducción. Entonces, si yo dejo eso en un horno donde ni siquiera le llega el sol, igual se va a calentar por conducción, ¿sí? Pero si lo pongo afuera en un día muy frío, pero hace mucho sol, también se va a calentar. Entonces, ópticamente la impresión es negra porque no refleja mucho, casi absorbe todo. Si absorbe casi todo, tiene la capacidad de calentarse más. Entonces, por eso prefiero sentarme en una roca blanca que no ha absorbido tanta energía de luz. Ambas rocas pueden estar calientes por la temperatura ambiente, pero no van a llegar tampoco a temperaturas que me queman. La roca negra sí puede llegar a una temperatura que me quema feo. Y es por el aumento de energía cinética dentro del objeto, por la llegada de la luz que se atrapa ahí. Hay un concepto que se llama cuerpo negro. ¿Ustedes recuerdan qué es eso en física? Lo estudiaron, creo en Física 2 hacen física de térmica, ¿cierto? Y no sé si qué tanto en geoquímica, cuerpos negros. Es una cosa idealizada, o sea, no existe en la naturaleza, aún hay cosas que se comparten un poco. Un ejemplo negro, por ejemplo, eso no es un cuerpo negro teórico, pero tiene una afinidad donde básicamente esto absorbe toda la luz que llega, no todo, pero la mayoría. No solamente toda la luz, sino toda la luz en todas las longitudes de onda. Puede absorber pues básicamente todo lo que le llega a la idealización que se hace en física es, imagínense una caja donde hay una entrada y cuando entra, rebota ahí y no se sale nunca. Eventualmente se va a emitir algo con menos energía, pero va a emitir ese fotón, ¿no? Pero como entra, rebota mucho, pero la energía, lo que sale es de pronto un poco corrido en longitud de onda. Y entonces el concepto de cuerpo negro es que absorbe todo el espectro de luz que le llega y parece muy negro, pero también emite en todas las longitudes de ondas, porque sabemos, si yo absorbo, digamos, luz rojo, hay una pérdida de energía en forma de calor ahí. Si, digamos, la luz llega y empieza a vibrar moléculas, entonces tengo calor ahí, ¿sí? Hay un aumento de temperatura. Entonces, si emito, ¿qué pasa? La luz que sale va a tener una energía menor porque la energía
se convirtió en calor, entonces emite generalmente otra frecuencia, pero yo puedo, si el cuerpo negro es como ideal, también puede absorber en cualquier longitud de onda. Entonces, digamos, llega toda la luz, puede emitir luz corta, más larga, más larga, más larga, va a tener un pico característica, y ese pico característica tiene que ver con temperatura. ¿Okay? Ustedes, si apagan las luces, no se ven, a pesar de que estamos produciendo calor, porque la luz que emitimos por nuestra temperatura está en longitud de onda larga. Pero yo veo el sol directamente por lo que está emitiendo, y eso es porque la temperatura es muy alta. Entonces, cuando tengo una temperatura muy alta, la energía cinética de las moléculas es muy alta. Entonces, cuando emite una onda de luz, va a ser luz de alta energía. Entonces, yo voy a tener un pico en la parte visible, pero un cuerpo negro lo que tiene es que emiten todas las frecuencias, solo que más en algunos que otros. Entonces, hay una curva característica que yo ahora sí voy a compartir. Entonces, la idea de sensores remotos es aprovechar las propiedades térmicas de los objetos, pero miramos primero lo más básico, un objeto ideal que es un cuerpo negro. El sol es un ejemplo de algo que parece un poco así. ¿Okay? Si un objeto es muy caliente y emite invisible, por eso vemos estrellas. Por eso ustedes sí tienen ese torche para hacer, ¿cómo se llama? Cuando quiero pegar metales, soldaduras, no, pero el otro también, cuando yo quiero como fusionar metales, necesito mucha temperatura y tengo ese torche que se puede ver. Se puede ver porque está calentando mucho el aire. Entonces yo puedo ver visiblemente los objetos calientes cuando llega a una temperatura tan alta que emite luz visible. ¿Sí? Si yo prendo mi fogón, tarde o temprano empieza a brillar en rojo, está casi la temperatura que está apenas emitiendo luz visible. Pero no es tan caliente que voy a ver luz azul. Mi torche sí, ¿sí? Una estrella sí. Entonces, la definición básicamente de un black body es que toda la energía que le llega en forma de luz se absorbe, nada se refleja. ¿Sí? Eso significa que el objeto parece negra, no veo reflexiones, pero también calienta al máximo posible utilizando esa energía, y cuando reemite, dependiendo de las energías cinéticas de los objetos individuales, yo puedo emitir en todas las posibilidades, posibles longitudes de ondas, pero el conjunto, la temperatura, recuerde que temperatura realmente es como el conjunto de la energía cinética, un promedio, la energía cinética de todas las moléculas. Ese promedio me define un pico donde la mayoría de las emisiones están en ese rango. ¿Okay? Entonces, no sé, si tengo una temperatura de 6.000 grados, eso implica un promedio de la energía cinética de las moléculas de dentro del objeto, y en ese promedio de temperatura yo voy a tener un pico de emisión en cierta longitud de onda, pero también, como las moléculas no tienen exactamente la misma energía, yo voy a también emitir en longitudes un poco más largas y un poco más cortas, y tengo ese espectro de emisión. Entonces, no sé si ustedes han visto ese espectro de emisión para estrellas y soles. Se utiliza en astronomía porque si uno tiene, por la composición de estrella, también picos en emisión, no, o sea, las estrellas no son cuerpos negros puras, sino tienen picos y valles en su emisión. Uno puede saber básicamente los tipos de elementos y cómo se ve todo el conjunto de picos de emisión. Y si está corrido, uno puede ver el redshift y la velocidad de la estrella. ¿Sí? Uno puede ver la temperatura de la estrella por el pico en su color. ¿Sí? Las estrellas azules son muy calientes. ¿Sí? Las estrellas que empiezan a morirse y gastar todo su combustible empiezan a ponerse más rojitos. ¿Cierto? Entonces uno puede determinar un poco la propiedad de la cosa basado en lo que está emitiendo. ¿Sí? Si es un objeto negro, un cuerpo negro,
donde tiene esa característica curva, ese pico se define puramente por la temperatura. ¿Eso qué nos da? Si yo tengo una imagen térmica de una zona donde hay rocas negras y rocas blancas, yo voy a ver puntos calientes en las rocas negras. ¿Okay? Eso por un lado. La idea es yo puedo ver variaciones de temperatura que pasan por la tendencia de los objetos de absorber luz o no y calentarse. Entonces eso por un lado es una forma de distinguir entre las diferentes rocas basado en su tendencia de absorber o no la luz. Un cuerpo blanco tendría otra ecuación aquí, lo que tendría es reflectancia 100% y absorbencia prácticamente nada. ¿Eso qué significa? Yo pongo mi roca blanca en el ambiente, coge la temperatura del ambiente por conducción de calor alrededor, pero no absorbe el sol. Entonces, si es un día frío y pongo mi roca blanca allá, me siento en la roca, está fresquito, porque va a tener la temperatura ambiental. Pero si el sol está brillando, no importa. La roca negra al lado sí está calentando. ¿Okay? Entonces, una cosa es la diferencia real de temperaturas de los objetos basado en si absorben luz y no absorben luz. ¿Okay? Entonces, un poco en inverso de la curva de reflectancia, ¿cierto? O sea, si yo tengo, por ejemplo, el agua tiene poca reflectancia, casi todo en azul. Eso implica que absorbe mucho. Y si absorbe mucho, eso implica que el agua se puede calentar mucho por la acción del sol. Una roca, como digo, puede absorber mucho si es negro o blanco si refleja mucho. La nieve, por ejemplo, refleja casi todo, por eso el sol no funde la nieve, porque si el ambiente es frío, se queda ahí frío. Si la nieve fuera como negro, probablemente se fundiría. Entonces hay diferencias reales en temperaturas por la tendencia de reflejar mucho o reflejar cada nada. ¿Todo tiene sentido hasta ahora? Okay. Entonces, ¿cuál es mi meta de tomar una foto de la emisión térmica? Pues ver diferencias de temperaturas. Y ustedes han visto, por ejemplo, lo que hacen en la policía cuando buscan ladrones en la noche. Bueno, yo no sé si tengo esas fotos, bueno, está casi aquí. Entonces, ustedes pueden ver que si hay un ladrón allá robando carros y yo tengo gafas infrarrojos, pues la persona que está produciendo calor en infrarrojo térmico se destaca comparado con los carros fríos que están a temperatura ambiental en la noche, que puede ser fría. Entonces, digamos, los cuerpos calientes se destacan. Entonces, aquí podemos ver cómo se ve un caballo con ese tipo de cámara. Las casas, eso es interesante. Hay posibilidad de monitorear el sobreuso de electricidad que implica, por ejemplo, laboratorios de drogas, de metanfetaminas o grow-ups donde están como criando plantas y tienen luces en el sótano para como armar sus plantitas ilícitas. Ese calor que produce la casa por tener una temperatura, esa emisión térmica por tener una temperatura más alta en la casa, se nota desde afuera. ¿Okay? Entonces, las implicaciones de simplemente ver diferencias en temperatura son grandes. Fugas de cosas en el mar, fugas de petróleo en el campo, diferentes tipos de cosas donde la propiedad térmica nos dice, nos permite destacar. La realidad es un poco más compleja, entonces en la próxima semana vamos a explorar un poco más qué es lo que realmente estamos viendo. Si yo veo esos caballos, pues los caballos son más calientes que el pasto que está al lado en la noche, entonces son en contraste. Pero realmente tenemos objetos que no siempre emite con su temperatura, porque no todo lo que hay en la naturaleza es cuerpo negro. Imagínate ver o sea, si estamos mirando en el día una foto de las dos rocas blanco y negra, hay una complejidad adicional. Si yo tengo una temperatura real de 30 grados en mi roca, va a emitir con un pico que corresponde a la curva apta para 30 grados y listo. ¿Y el objeto blanco qué hace? El objeto blanco
absorbe nada. Probablemente si temperatura es exactamente igual al ambiente. Digamos, si tenemos 20 grados de temperatura afuera, la roca blanca tiene una temperatura de 20 grados, entonces pues debería emitir como un objeto negro de 20 grados. El problema es que no es un negro. Esa propiedad de emitir con esa curva solo aplica a cuerpos negros. ¿Qué vamos a hacer con los cuerpos blancos? Entonces, siempre la historia es más complicada. Eso aplica para cuerpos negros, la black body radiation. Si yo tengo un cuerpo negro, el espectro de emisión es prácticamente nada. Yo puedo poner una roca blanca calientándolo con un torche hasta que llega a 1000 grados. Lo que voy a ver con mi cámara térmica es algo frío. Eso complica mis sensores termales. Entonces, lo que creo que vamos a hacer durante la próxima semana es un poco, bueno, ustedes tienen un examen, entonces vamos a tener que aplazar el resto de la discusión, pero tenemos que ver la complejidad de los objetos reales que no son cuerpos negros. Un cuerpo blanco ideal, por ejemplo, es todo lo opuesto, refleja 100%. Su espectro, su firma espectral de reflectancia sería 100% con todos los colores. La nieve llega casi a ser un cuerpo blanco, pero yo puedo tener, no sé, como un objeto blanco normal, un papel, una caja. No es perfectamente un cuerpo blanco, va igual a absorber un poquito, de pronto todos los colores por igual, pero cuando emite, va a emitir algo menos que óptima según su temperatura. Por eso digo, yo puedo calentar mucho un objeto blanco, por eso en el desierto yo digo, bueno, yo voy a adivinar que es mejor sentarme en roca blanca que roca negra, pero si alguien llega ya con torcha y caliente mi roca blanca, me puede engañar y no lo voy a ver en un sensor. Va a verse como frío, pero me siento y me quemo porque realmente el objeto es caliente y lo que pasa es que no está emitiendo como un objeto caliente. ¿Okay? Entonces, esa propiedad que me dice qué tanto está emitiendo según su temperatura se llama emisividad. Un cuerpo negro es un emitor perfecto, entonces va a tener emisividad 1, es decir, que toda la energía que un cuerpo negro puede emitir por su temperatura, emite. Un cuerpo blanco emite nada. Entonces no va a aparecer con temperatura cero absoluto en una imagen. La mayoría de los objetos están entre las dos cosas. Y eso es donde llegamos a lo interesante, que es identificar rocas según sus propiedades térmicas. Si están absorbiendo más que reflejando, si están absorbiendo ciertos colores más que otros, y eso lo tiende a causar una emisión en ciertas frecuencias más que otros, el espectro de emisión de una roca puede ser muy distinta entre roca y roca. Y eso es donde se permite más estudios geológicos que en el caso de imágenes ópticas. ¿Listo? Entonces, lo dejo aquí por el momento. Yo no voy a poner nada térmico en el parcial porque apenas lo tocamos. ¿Okay? Después del parcial quiero entrar en más detalle de cómo podemos utilizar esas propiedades térmicas. Podemos revisar un poco el tema de emisión de luz y cómo funciona la absorción y emisión a ondas más largas, las implicaciones de diferencias en emisividades y también una propiedad que no hemos mencionado, que es importante. Si yo voy de día a noche y cambia la temperatura del ambiente, también necesito saber la tendencia de esa roca a calentarse por conducción. Porque no solo es luz, yo tengo calentamiento por luz, pero también por conducción. Si un objeto se resiste a calentarse por conducción, yo cuando tomo la foto en la noche, de pronto todavía no ha enfriado y otro objeto se enfría de una. Entonces, la tendencia de absorber también por conducción y soltar el calor por conducción me da diferencias diurnales. ¿Okay? Es un poco complicado, pero lo que tenemos que pensar en la temperatura aparente que tiene un objeto está relacionada con su temperatura real, que puede haber llegado a esa temperatura o por insolación o por conducción, y también su propiedad térmica que me dice se va a emitir
según su temperatura característica o si va a emitir menos. Nunca emite más, pero un objeto negro es el que emite al máximo. Todos los objetos reales pueden emitir menos o menos y un objeto blanco prácticamente parece fría aun si tiene alta temperatura. Entonces, la propiedad de emisividad es uno, pero también las propiedades de conductividad de calorífica y capacidad calorífica me va a decir que hay en esa imagen térmica que va a ser muy confuso si uno no tiene claro esos conceptos. Entonces, vamos a pasar como un par de días hablando solo de eso, con el fin de poder interpretar imágenes térmicas. ¿Listo? Ok. Entonces, el parcial es el próximo jueves. Si quieres, podemos hacer un pequeño repaso durante la clase el martes. De pronto unos ejercicios de práctica. Voy a buscar un examen viejo y les paso en bloque neón para que vean. Mis exámenes virtuales son un poco diferentes a los presenciales por razones obvias, pero yo les voy a pasar con uno de los exámenes recientes virtuales que hice para tener una idea de qué es lo que espero con ese examen. ¿Listo? Y si tienen dudas, yo voy a tener mis horarios de atención normal el próximo martes y jueves, martes y miércoles, pero si necesitan otra, intentar hacer una cita. Sí. Y sí, de geodinámica. Ok, de ambos cursos voy a poner exámenes viejos. Okay. ¿Dudas, preguntas? Los que quieren hablar conmigo sobre la tarea, dame 5 minutos y vuelvo en 5 minutos y si quieres yo voy a apagar la grabación, no tienen que tener grabado sus preguntas, no es necesario.